Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Hebreos 11, 32 a 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres, que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados, para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros, fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada, anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa, es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 30, 20. 21.22, 23. 24. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se acoge a ti? Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista. Pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales, y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Aclamación antes del Evangelio. Lucas 7, 16. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Evangelio. Marcos 5, 1 a 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo, a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas, nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió.
Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: «Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo». Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Reflexión. Para la mayoría de las personas, un encuentro así sería aterrador. Este hombre cuyas palabras están registradas arriba estaba poseído por una multitud de demonios. Vivía en las laderas de las colinas, entre varias cuevas junto al mar, y nadie quería acercarse a él. Era un hombre violento, gritaba día y noche, y todos los habitantes del pueblo le tenían miedo. Pero cuando este hombre vio a Jesús a lo lejos, sucedió algo asombroso. En lugar de que Jesús se aterrorizara del hombre, la multitud de demonios que lo poseían se aterrorizaron de Jesús. Entonces Jesús ordenó a los muchos demonios que abandonaran al hombre y entraran en una piara de unos 2000 cerdos. Los cerdos inmediatamente corrieron colina abajo hacia el mar y se ahogaron. El hombre poseído volvió a la normalidad, se vistió y recuperó su sano juicio. Todos los que lo vieron se asombraron. Claramente, este breve resumen de la historia no explica adecuadamente el terror, el trauma, la confusión, el sufrimiento, etc., que este hombre soportó durante los años de su posesión diabólica. Y no explica adecuadamente el grave sufrimiento de la familia y los amigos de este hombre, así como el desorden causado a los habitantes de la localidad como resultado de su posesión. Por lo tanto, para entender mejor esta historia, es útil contrastar la experiencia de antes y después de todos los involucrados. Fue muy difícil para todos comprender cómo este hombre pudo pasar de estar poseído y fuera de sí a estar tranquilo y racional. Por esa razón, Jesús le dijo al hombre: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor en su compasión ha hecho por ti». Imaginemos la mezcla de alegría, confusión e incredulidad que su familia habría experimentado. Si Jesús pudo transformar la vida de este hombre que estaba completamente poseído por una legión de demonios, entonces nadie está nunca sin esperanza. Con demasiada frecuencia, especialmente dentro de nuestras familias y entre viejos amigos, hay personas a quienes hemos dado por irredimibles. Hay quienes se han extraviado tanto que parecen no tener esperanza. Pero esta historia nos enseña que la esperanza nunca se pierde para nadie, ni siquiera para aquellos que están completamente poseídos por una multitud de demonios. Reflexiona hoy sobre cualquier persona de tu vida a la que hayas descartado. Quizás te haya hecho daño una y otra vez, o quizás haya elegido una vida de pecado grave. Mira a esa persona a la luz de este Evangelio y recuerda que siempre hay esperanza. Mantente abierto a que Dios actúe a través de ti de una manera profunda y poderosa, de modo que incluso la persona aparentemente más irredimible que conozcas reciba esperanza a través de ti. Señor mío poderosísimo, te ofrezco hoy a la persona que recuerdo y que más necesita de tu gracia redentora. Que nunca pierda la esperanza en tu capacidad para transformar su vida, perdonar sus pecados y traerla de vuelta a ti. Úsame, querido Señor, para ser un instrumento de tu misericordia, para que llegue a conocerte y experimente la libertad que tanto deseas que reciba. Jesús, en ti confío.